Mi hijo está radicado, yo creo, por allá muchos años, Ah, mucho ya. tiempo. Ya lleva 2 años. Tengo pensado ir el próximo mes, si Dios quiere, porque ya más adelante se hace imposible, a veces los vuelos ya no salen. Ah, claro. Así que antes que llegue la Eh, nieve y todo eso, hay que viajar a Coyhaique. Cristian, Ya, ahí estoy pedí viendo. cambio de anfitrión. Ahí está el de anfitrión. Tú te lo arreglas con el Sergio ahora. Le tienes que dar el coanfitrión. Ya, Ya, me voy. no hay Chao, problema. nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Te va a tomar 11, hermano Néstor? Va a Está en sufrir. eso, está en eso. Buenas tardes, ¿Qué hermanitos. tal? Hola, hermana Betty, buenas tardes, gusto de saludarle, bienvenida. Gracias, Hola, hermanito Betty. Sergio. Buenas Hola, hola. tardes, hermanito Marcelo. Buenas tardes. Hola, hermana Betty. Tanto tiempo. Tiempo sé que no nos hablamos. Sí. O cuando Bueno, éramos niños. Jorge, Oh, ¿Desde cuándo? En Cristo. ¿qué tal, hermano Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, hermano, sí, todo bien. Hola, hola, hermana Mayra. Hermano Jorge. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanita. Hola, hermano Ernest. ¿Cómo está, Ernest, buenas hermano tardes. Marcelo Tolosa? Ay, Un gusto de ¿Cómo volver a estuvieron, saludarlo. cómo estuvieron los asados? Todavía estoy esperando los asados, hermano. Chuta, Sí, estamos ¿cómo mal. es eso? Estamos mal en Argentina. sí, ¿no? Sí, hay una recesión ahí. Como decía el hermano Roberto. Claro, claro. Pues no, bien, o sea, hay que soportando ahí al caballero, como siempre. wow, Ah, ¿a cuál de los dos? no es Ahora, fácil. No, y el caballero, eso hace que tiene más cara, más cara, más cara. Claro. ¿El que tiene menos pelo? Sí, no, pero estoy aplicando con los Sense 3, ¿no? Ahí, soportando unos a otros, así que. ¿Qué tal los hermanos? Buenas tardes, hermana Sonia, hermana María Victoria. ¿Cómo están mis hermanas? Gusto de tenerlas por acá. Gracias por acompañarnos. Estamos próximos ya a iniciar nuestra jornada, esta nueva semana de estudio. Hoy nos visita mi hermano Marcelo Tolosa y estuve viendo que seguirá con la segunda parte de su introducción o lección inicial que había hecho algunas semanas atrás acerca de la historia bíblica. Así que vamos a centrarnos en eso para ir ajustando entonces para la clase del día de hoy. Yo no sé cómo estamos, Néstor, estamos un poco pasados ya en la hora. en la hora Muy está, bien, eso iba a preguntar, ¿está conectado al Facebook, Néstor? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya está Está listo? conectado. Ya. Sí, ya estamos en la vamos hora ya, entonces. entonces. Muy bien, vamos a Ok. comenzar entonces. Seguro que allí van a ir ingresando algunos hermanos, pero de momento para respetar los horarios vamos a iniciar el estudio. Bienvenidos los hermanos, gracias de nuevo a Dios porque nos volvemos a reunir. Yo estaba unos días ausente de plataforma, estaba en Valdivia, una localidad cercana acá a Temuco, a 3 horas de distancia. Los hermanos allí me habían invitado. Bienvenida hermana Yolanda, buenas tardes. Bien, bien, y para ello vamos a orar a nuestro Dios y Ernest, que estás por allí, por favor, si nos puedes guiar en la oración. Néstor nos comentaba de la hermana Irma que ha fallecido en la madrugada y Así es. su familia es la familia Collado. Vamos a pedir por ella, por el descanso de su alma y también por lo que significa perder a la madre, no sé, a todo aquello que tiene relación con la familia. Claro. Así que Dios pueda brindarle entonces ese Consuelo, digamos. consuelo, exactamente, gracias Ernest. Muy Así bien. que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dame un minuto, está llegando la hermana Marisa por aquí, a quien vamos a darle ingreso y inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Amén. Hermano Ernest. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, vamos a usted, Señor, en nuestra oración con mucho respeto y con mucha humildad, para darle las gracias por este momento que usted nos ha concedido de poder reunirnos a través de este medio, cual permite que nosotros podamos compartir y estar en comunión con hermanos de diferentes localidades, de diferentes países, y de esta manera entonces podamos oír su palabra nuevamente
la cual será traída el día de hoy por nuestro hermano Marcelo Tolosa, con el único propósito de que podamos salir todos edificados, animados y reconfortados. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda acompañar a nuestro hermano Marcelo, el cual va a hacer uso de la palabra el día de hoy, y que pueda darle la sabiduría de palabras y facilidad de palabras para que podamos entonces todos entender de la manera más correcta y apropiada todo lo que usted nos quiere decir a través de su palabra. En esta hora también, Padre Celestial, no solamente queremos agradecer y también pedir que usted pueda estar con nuestro hermano Marcelo, que nos traerá el estudio de hoy, sino que también en forma especial queremos rogar por la familia Collao de la congregación en Pan de Azúcar, Coquimbo, Chile, que está pasando y atravesando un momento muy difícil, del que usted sabe, Padre Celestial, en su inmenso poder, que es muy complicado, muy complejo, muy difícil desde el punto de vista emocional, porque ellos han perdido a su madre, y es el caso de nuestra hermana Patricia Collado, nuestra hermana Claudia Collado y nuestro hermano Jorge Collado, eh, porque su madre nos ha dejado, que ha sido una buena cristiana, Padre Celestial, y nosotros estamos seguros que usted ha podido recibirla ahí en el paraíso, Padre Celestial, en el seno de Abraham, para que ella pueda pasar a dejar de sufrir y pueda entonces comenzar a vivir una vida nueva. Rogamos, Padre Celestial, por todos ellos, para que puedan tener el consuelo necesario, porque sabemos nosotros lo difícil que es desligarnos de alguien que nos ha dejado, pero también al mismo tiempo es un motivo de esperanza y alegría el saber que ella siempre vivió con usted, Padre, en su corazón, y que tiene mucho más esperanza, sí, Señor, y podamos algún día poder verla también en la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por todas aquellas cosas que usted hace para con nosotros todos los días, también por las cosas materiales, porque sabemos que son necesarias mientras estamos en este mundo, y rogamos al mismo tiempo por aquellos hermanos que están pasando por diferentes tipos de debilidades, que usted pueda, Padre Celestial, en su inmenso poder y en su gran e inmensa misericordia, acompañarlos y ayudarles para que no pueda faltarles nada, Padre Celestial, porque nosotros sabemos que a través de su providencia divina usted, Señor, obra de diferentes maneras, muchas veces de las cuales nosotros no entendemos. Padre, le rogamos que en esta hora usted pueda quedarse con nosotros y que pueda ayudar para que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos absorber todo lo que nuestro hermano Marcelo nos va a hablar, y de esta manera entonces podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Erne. Damos bienvenida calurosa a los hermanos que nos acompañan esta tarde, que no hemos tenido la oportunidad de saludar, como es el caso de la hermana Marta. Veo a mi hermano Miguel Quinató, a la hermana Marisa. ¿Y qué tal, mi hermanito? Y aquellos que están con nosotros, mi hermana Yolanda. Y bueno, estamos ya listos para iniciar una nueva semana de estudios. Tenemos esta tarde al hermano Marcelo Tolosa, por allá de la quinta región, aquí en nuestro país, localidad de Quintero, sí, exacto, Quintero, que nos trae entonces el estudio de este día. Hermano, gracias por estar con nosotros. Cuando usted guste puede dar inicio. ¿Va a necesitar pantalla, hermano? ¿O sí? Sí, sí, Para que le proporcionen, por favor. ya, ya está. No hay problema. Bien, gracias, hermano Sergio. Buenas noches y bienvenidos también a este estudio. Gracias también por el interés que tienen cada día en escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? En recibir una exhortación, un ánimo y alguna enseñanza que cada uno de los hermanos prepara para esta ocasión. En esta ocasión yo voy a seguir con una segunda parte de algo que hice hace un mes atrás más o menos, y que tiene que ver con el canon de las escrituras, o cómo, ¿no es cierto?, llegamos a tener nosotros la Biblia en la mano, escrita, siendo que fue escrita hace 5.000 años atrás, ¿no? Los primeros escritos prácticamente, o 5.000 o un poco más, y de ahí, ¿no es cierto?, también desde el primer siglo hasta, está conservado eso, ¿no es cierto?, hasta nuestros tiempos, lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que escritos, ¿no es cierto?, de tantos siglos, podamos tenerlos nosotros en nuestras manos? Algunos piensan que no es posible, que es una invención, que es una historia ficticia, dicen, ¿no es cierto?, muchos, y que es algo inventado por el hombre. Pero
vamos a ir descubriendo de a poco, ¿no? De que esto realmente es obra de Dios, primero, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo que inspiró, ¿no es cierto?, a los hombres para que transmitieran la voluntad del Señor y podamos nosotros con ella acceder a la salvación, a la vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible eso? Vimos en una primera parte que la voluntad de Dios fue transmitida en forma oral, ¿no? A eso se le llama la transmisión oral. Con el tiempo sabemos que se escribieron, ¿no es cierto? A través de Moisés, se escribió el Pentateuco, se escribieron los libros históricos, que fueron llamados libros proféticos por los judíos en realidad. El- eh, por eso están divididos de otras maneras, ya en la Biblia hebrea, no como nosotros, no como libros históricos, sino que como libros proféticos. Y después eso llegó, ¿no es cierto?, hasta a 400 años antes, hasta Malaquías, donde, donde el Señor prácticamente como que se despide ya, ¿no es cierto?, de más revelaciones, de más profetas. Y en ese tiempo, ¿no? Más o menos en el año 200, cuando está el Imperio griego y ahí en Egipto, el rey Ptolomeo eh, manda a construir la biblioteca de Alejandría y manda a hacer la traducción de la Torá, ya, de los profetas también y de los salmos, ¿no? Manda él, ¿no es cierto?, a 72 eruditos para que hicieran la traducción al griego, lo que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, que era lo que leían después, ¿no es cierto?, más adelante los cristianos del Antiguo Testamento, en griego. Eh, También recordar de que en las sinagogas en el tiempo de Jesús se leía la Biblia o la ley se leía en hebreo, no se leía en arameo ni en griego. Se leía en hebreo por la tradición de ellos que era leer solamente en hebreo, pero hacían explicaciones en arameo, ¿ya? Eh, por eso, por eso en algunos evangelios salen algunas palabras en arameo. Por ejemplo, Abba Padre, creo que es una palabra en arameo, y unas 5 palabras más que salen en arameo, ¿ya? Porque dice Jesús dijo en arameo. De ahí en adelante, ¿no es cierto?, tenemos ya los escritos de los evangelios, en los años 60, por ahí, 50, 70, las cartas apostólicas, hasta llegar al Apocalipsis, que según se dice, ¿no? Más o menos entre el 92 y 96 fue escrito, el último libro que fue escrito. ¿Por qué? Entonces, aquí está la pregunta, ¿por qué otros evangelios que salieron son apócrifos? ¿O por qué otras cartas no se consideran dentro del canon, dentro de los libros, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos? Es una pregunta, ¿no es cierto?, que nos hacemos, pero podemos decir lo siguiente. Bueno, la revelación fue hecha a los apóstoles. Cuando muere el último apóstol, no hay más revelación. Eso es algo, ¿no es cierto?, que es obvio. No hay más revelación, por lo tanto, los que, los que hicieron el canon, los que dijeron, "Ah, estos son los libros aceptados", entonces sabían eso. Sabían que esa revelación llegaba solamente, ¿no es cierto?, hasta Juan, hasta el Apocalipsis, y que de ahí ya no haya más revelación de Dios. Y todo lo que sale después ya es extraño, por decir así, a las revelaciones de Dios. Son cartas personales que seguramente eran buenas cartas, pero no es cierto?, con la inspiración apostólica, no con lo que, como los apóstoles eran inspirados por Dios. Eh, en el caso de Pablo, se recuerdan ustedes, bueno, el capítulo 11, cuando hablamos de la cena, dice, porque yo recibí del Señor. O sea, lo que dijo Pablo lo había recibido del Señor en cuanto a la cena. Entonces, sabemos que Pablo no fue contemporáneo, ¿no es cierto?, del Señor, que salió después como apóstol. Pero él dice, y recibí del Señor. Y hay muchos indicios más, ¿no es cierto? No indicios, sino que escritura se dice que Pablo recibió acerca del Señor, ¿no es cierto?, la instrucción o del Espíritu Santo de todo lo que, las cartas que escribió hacia la iglesia. Bueno, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Vimos que habían algunos personajes que trataron de hacer un canon de las escrituras. O sea, estamos hablando de
de que quisieron definir, estas son las cartas, porque ya el Antiguo Testamento estaba aceptado con la versión de los 70, estaba aceptado que ese era, ¿no es cierto?, más, pero, perdón, con con algunos libros apócrifos, ¿no es cierto?, que venían y que después dijeron, no, estos libros no pueden ser parte de la doctrina. Entonces, ellos fueron de a poco, ¿no es cierto?, viendo em, qué cartas iban a ser las aceptadas como parte del Nuevo Testamento. Y llegamos al concilio, ¿se acuerdan? Al concilio de Nicea, ¿ya? Un concilio muy importante. Van a haber dos concilios importantes, súper importantes acá, que ahora los voy a recordar. Aquí voy a decir que voy a mostrar un poco de escritura para que vayan ahí viendo. em, Ojalá que no, voy a ver la página completa para no equivocar. Página completa. Espera un momentito. Eso, porque no me resulta. ¿Cómo lo hago? Ya, ahí está. Concilio de Nicea, para que recordemos, porque es importante que entendamos esto, porque Dios ha usado a los hombres siempre para sus propósitos, no solamente a sus hijos, sino que en el Concilio de Nicea aparecen una serie de obispos, pero que ya son parte de la Iglesia Católica, o sea, que empiezan ya a ser parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son obispos que, que están encomendados a una localidad. Y eso nos dice al tiro que no forman parte, ¿no es cierto?, o no respetaron la doctrina apostólica, porque era un obispo encargado, no eran varios. Entonces, en una localidad. Pero sí, estos obispos eran serios en respetar el canon. O sea, ellos querían respetar el canon. Ellos establecieron, ¿no es cierto?, un acuerdo para decir, esta carta sí es verdadera. Entonces, eso fue serio. En eso no tenemos problema y la providencia de Dios así fue, que los usó a ellos, no usó a eh, la iglesia que estaba perseguida, realmente disminuida, a la iglesia fiel, sino que usó, ¿no es cierto?, al emperador Constantino, porque el emperador Constantino fue parte de este concilio, ¿ya? En este concilio se hablaron muchas cosas que tenían que ver con la religión. Y una de ellas, que es importante, fue hablar, hablar acerca de la doctrina de Arrio. Busquen ustedes, los que todavía no conocen eso, que se llama el arrianismo, de donde proviene parte de los testigos de Jehová, que decían que Jesús no era Dios. Entonces, los obispos fueron a debatir eso, decir, no, esto está mal, Jesús es Dios, y demostraron de que Jesús realmente era parte de la deidad. Y esa fue una de las discusiones, pero, y otras más que tenían que ver con el catolicismo. Pero lo importante de esto es que en este concilio salió el canon. ¿Ya? Estos son los libros aceptados y que un obispo fue el que había mandado una carta anteriormente para decir, vamos a hablar sobre las cartas que van a ser aceptadas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, en este concilio, que fue el 20 de mayo del 325, ¿ya? En Nicea, 230 obispos aproximadamente se reunieron, o sea, 230 obispos. Fueron hartas personas las que discutieron. O sea, por eso Dios usó a estas personas, ya, estos obispos, eh, para poder definir, ¿no es cierto?, este canon, para que nosotros tuviéramos más adelante, ¿no es cierto?, este canon y podamos entender la voluntad de Dios. Esto fue en Turquía, lo que se conoce por Turquía ahora, ¿ya? Y este concilio fue convocado para, como les dije, para abordar varias cuestiones en cuanto a la teología cristiana, ¿ya? Y que tenía que ver con la divinidad de Jesús y otros temas. Entonces, eh, ahí se abordó lo que decía un sacerdote egipcio, o sea, que estaba en Egipto, ¿ya? Llamado Arrio. Eh, este Arrio le había puesto otro sacerdote que era el importante, ya que lo puso a él a cargo de una congregación. Pero
él hablaba acerca, ¿no es cierto?, de esta doctrina de que Jesús no era Dios y que de ahí se toman muchos de los testigos de Jehová también. Entonces, eh, en cuanto a la cuestión central de la polémica, ya que giraba en torno a definir la naturaleza de Jesús, de él se hablaba en palabras del Nuevo Testamento como el Hijo de Dios, y la palabra o logos que nosotros conocemos de Dios y el Salvador era uno con el Padre. Entonces, de ahí que hay esta discusión. Pero lo importante es que en este concilio se estableció lo que era eh, el canon de la Escritura. Entonces, después de 2 meses de discusiones, porque el concilio no era un día, solamente fueron 2 meses, se definieron, ¿no es cierto?, acerca de la divinidad de Cristo y los cánones o el canon, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para el gobierno de la Iglesia. Estas son las cartas aceptadas. También, en este concilio, como estaba el emperador Constantino, se habló de la relación Iglesia-Estado, que de ahí sale, ¿no es cierto?, el catolicismo. Por eso decimos, este no es un concilio que fue hecho por la Iglesia fiel, sino que fue un concilio ya humano, pero sin embargo se estableció el canon. Por eso muchos dicen, pero si la Iglesia, la escritura, el canon de la Biblia es católico. Sí, realmente, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la fe cristiana que están hechas, ¿no es cierto?, que Dios usa a hombres. De hecho, los, los, los códex o libros pequeños, los fragmentos, los papiros encontrados, no son encontrados por cristianos, son encontrados por gente que busca tesoros, prácticamente. ¿Ya? Bueno, aquí también está lo que le decía yo, Atanasio de Alejandría, que es el personaje importante. Este Atanasio de Alejandría envió una carta, ya, antes del concilio, porque él fue al concilio, y fue Atanasio el que puso a Arrio en una congregación, sin saber que quería fallar con esa doctrina que llevaba. Lo que se llama la carta festiva. Busquen ustedes ahí, la carta festiva está, ya está, búsquenla. Todo lo que les digo yo es información que está en el internet, o sea, esto es cosa de ordenar nomás, de ordenarlo. Entonces, enumeró por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Y una de las cosas importantes de Atanasio es que dice que el libro de Hebreo pertenece a Pablo. Uno dice, nosotros decimos, tal vez es de Pablo, pero ellos y otros más dicen, este libro pertenece a Pablo, dice. ¿Ya? Es muy posible, o sea, para nosotros, porque después aparecen algunos, dice, detractores que dicen, no, no es realmente de Pablo, puede ser de Bernabé. Bueno, eh, no importa, ¿no? Realmente, pero sí tiene algunas cosas que son de Pablo en la carta. Pero ellos dicen, ya entienden, ¿no es cierto?, la carta y la colocan como que es de Pablo. Bueno, entonces Atanasio, Atanasio de Alejandría escribió esta carta que se llama la carta festiva para combatir, ¿no es cierto?, la influencia de lo que decía Arrio, ya ves, para prevenir, y por eso es necesario que tengamos el canon de la escritura, que la definamos. Entonces, el canon del Nuevo Testamento para él incluía los 4 evangelios y las epístolas paulinas, incluyendo Hebreos, las 7 cartas que le ponen ellos católicas o universales. Recordemos que católico significa universal, ¿ya? Y Apocalipsis, que ya Apocalipsis estaba ya clarito de que era una carta, ¿no es cierto? Era algo inspirado por el Espíritu Santo. Y en cuanto al Antiguo Testamento, dice que también enumeró los 22 libros, siguiendo la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque incluyó a Baruch y la carta de Jeremías. Y colocó otros libros como sabiduría, ya, Sirásida, Esther, Judith y Tobías, en una categoría de lectura útil para conversos, categoría de lectura útil, pero no estrictamente canónicos, o sea, libros deuterocanónicos, ¿ya? Eh, entonces, gracias a esa acción es que nosotros tenemos la Biblia prácticamente. Bien, pero también está el concilio de Hipona, otro concilio más que se hace. El concilio de Hipona, ¿ya?, tuvo lugar en el 393, después del de Nicea, en Hipona Regius,
una ciudad de Argelia. O sea, todas estas ciudades del Medio Oriente van a ser súper importantes en el desarrollo de todo esto, ¿ya? Entonces, se llevó a cabo en un tiempo de gran efervescencia teológica y debate dentro del cristianismo primitivo. La iglesia se encontraba en medio de la consolidación de su doctrina y la necesidad de definir cuáles escritos debían ser considerados como inspirados por Dios y por lo tanto formar parte del canon de la Sagrada Escritura. Este concilio viene a reafirmar prácticamente lo otro, ¿ya? Uno de los objetivos principales del concilio de Hipona fue abordar la cuestión del canon, es decir, qué libros debían ser incluidos en la Biblia y cuáles debían ser excluidos. Este proceso ya había comenzado, ¿no es cierto?, con el concilio de Nicea y otros más, habían otros concilios más por ahí pequeños. Pero Hipona desempeñó un papel crucial en la consolidación ya de la lista. Entonces, con estos dos concilios, que son uno de los más importantes, se consolida la lista que tenemos nosotros de los 66 libros, ¿cierto? Canónicos. Pero ahora vienen algo importante que quiero recalcar también aquí, los escritos de San Agustín. No sé si alguna vez han oído ustedes de San Agustín, de Hipona, ¿ya? Un destacado teólogo y obispo en ese periodo, desempeñó un papel fundamental en el concilio. Sus escritos y enseñanza influyeron en la discusión sobre qué libros debían ser considerados canónicos. O sea, tenemos a San Agustín y tenemos, ¿no es cierto?, a otros personajes que se preocupan por el canon, se preocupan realmente. Entonces San Agustín abogó por la inclusión de los libros que hoy conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Sus argumentos se basaban en la tradición apostólica y autoridad de la Iglesia para tomar decisiones en este asunto, eh, en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que se refería también a la Vulgata Latina. O sea, ahí sale la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción al latín común, porque habían dos latín, en realidad. Un latín común y un latín más sofisticado, por decir así. Entonces, las lenguas romances, para que ustedes vean por ahí, las lenguas romances, o sea, la italiana, bueno, la castellano, el francés, vienen del latín vulgar, no del otro latín que es más sofisticado que el que usa la iglesia prácticamente. Bueno, es- ¿cuál es el legado del Concilio de Hipona? Dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en el cristianismo en general, aunque el proceso de definir el canon no se completó por completo en este momento. Hipona sentó las bases para futuros concilios y debates que finalmente llevaron la aceptación universal de 73 libros que componen la Biblia católica. O sea, 73 porque están los libros apócrifos y deuterocanónicos, digamos, ya en esta Biblia. Que es la Biblia Nacarcolunga, la, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y otras Biblias más que aparecen estos libros, que son libros, ¿no es cierto?, en los cuales uno puede hacer lectura de historia, especialmente en los libros de Macabeo, que son muy importantes para ver la historia que hubo, ¿no es cierto?, entre el 400 y el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, el Concilio de Hipona sigue siendo un hito importante en la historia del cristianismo, especialmente en lo que se define en la Iglesia Católica, ¿ya? Y la gran contribución es el canon de las Escrituras, ¿ya? Bueno, el Concilio de Cartago, otro concilio más. Miren que hubieron un montón de concilios y eh, esto no fue así nomás. O sea, no fue así tenemos 12 tenemos los 66 libros, no. Fueron concilios, que eran reuniones, ¿no es cierto? Reuniones para definir ciertas cosas. El de 397 también es conocido principalmente por haber ratificado el canon de la Iglesia, ¿no es cierto?, en Occidente. Este canon bíblico incluía tanto libros del Antiguo como el Nuevo Testamento también, ¿ya?, que la Iglesia consideraba los inspirados. Eh, Ayudó a consolidar lo que se convertiría en el canon definitivo, lo que se habló en el Concilio de Hipona, que fue en el 393. Entonces, este concilio ayudó a garantizar la unidad doctrinal y lo que se llamaba la liturgia dentro de la iglesia, porque en las cartas sale, ¿no es cierto?, qué es lo que se debe hacer en la iglesia.
al estilo católico estamos hablando, ¿ya? Que era lo que predominaba. Sin embargo, predominaba sí la seriedad en cuanto, ¿no es cierto?, al canon. Eso sí lo podemos decir. Y después, más adelante, ya 1000 años después casi, el Concilio de Trento, durante la reforma, la contrarreforma, porque hubo la reforma en el 1500, ¿no es cierto?, de Lutero, y después la contrarreforma, en respuesta a la reforma protestante, que cuestionó la autoridad de ciertos libros, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, conocidos como deuterocanónicos, ya se hace este concilio que es el Concilio de Trento y se ratifican todos los libros que usan los católicos. Bueno, eso sirvió para que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, de que en los libros que tenemos en nuestra Biblia, desde ahí que vienen eh, canonizados, por decir de una manera, o de ahí vienen, eh, fue una discusión grande, fue una discusión muy grande, ¿no es cierto?, para que entendamos de que estos libros ya llegaron a nuestras manos por eso. Y aparece algo que se llama el canon de Muratori. Eh, el canon de Muratori, ¿ya? O fragmento muratoriano es la lista más antigua conocida de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Se considera un documento fundamental para entender cómo la iglesia primitiva seleccionó los textos que hoy consideramos sagrados, ¿ya? Este canon fue descubierto por un historiador, no por un cristiano de la iglesia de Cristo, no. Por eso la mayoría de las cosas que pasan con lo que se encuentra de la Biblia son personas que no son parte de la, de la iglesia, ¿no es cierto?, fiel. ¿Ya? Muchos de ellos ni siquiera tienen que ver con la iglesia, son historiadores o son buscadores de tesoros. El historiador italiano Ludovico Antonio Muratori, en el 1740, ya que ya en Milán, ¿no es cierto? Esto está en Milán, aunque el manuscrito hallado data del siglo octavo, este manuscrito de ahí data. Cuando hablamos de manuscrito, hablamos de una pieza, ¿no es cierto?, que está hecha ya sea en papiro o en piel de cabra, que es manuscrito, o sea, escrito a mano, copiado a mano. Es del siglo VIII, o sea, el siglo VIII lo copiaron. El contenido original parece haber sido redactado en griego hacia el año 170, o sea, 70 años prácticamente después de Juan, del último apóstol. Eso sí que es interesante, lo que se llama el canon de Muratori, redactado en el año 170. Alguien, este historiador italiano lo encontró y está ahí en una biblioteca, como un tesoro, pero guardado bajo siete llaves. Este fragmento numera 22 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Enumera, o sea, estos son los libros, dice, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Incluye los 4 evangelios, aunque el inicio está dañado, dice, pero menciona a Lucas y a Juan, Hechos de los Apóstoles y 13 epístolas de Pablo, no la de Hebreos. ¿Ves? Menciona libros que hoy son canónicos, como Judas y 2 de Juan, pero también otros que fueron rechazados, como el Apocalipsis de Pedro y el Pastor de Hermas. Pueden buscar ustedes el Pastor de Hermas y lo buscan y es un libro interesante, ¿ya? Que se llama El Pastor de Hermas, que fue incluido en el canon Muratori, ¿ya? Y el Apocalipsis que llaman de Pedro, que después fue rechazado por ciertas cosas que contenía. Es- Este canon es la prueba de que mucho antes del Concilio de Nicea, ¿ya? Que fue en 370 por ahí, ¿no? 90, 370, ya existía un consenso amplio en la iglesia sobre escritos que eran auténticos y cuáles eran falsificaciones o heréticos, como el de Marción. Hay Marción era un apóstata que escribió acerca de cuál era el canon. Para él eran el canon, ¿ya? Y dijo que solamente el de Lucas era parte del canon y los de Pablo. Herético quiere decir que son de herejías, ya la palabra herético. Entonces, este canon de Muratori es súper importante porque se encuentra siglos después y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el año 170, o sea, fresquito, después de la iglesia de los apóstoles.
Bueno, eh, la conservación, ahora, ¿qué pasa? Tenemos el canon, ¿ya? Y libros que se escribieron, está el Antiguo Testamento, están los evangelios, escritos, manuscritos, digamos, y ellos lo tienen ahí para leerlos. Pero ¿qué pasa entre el año 400 y la imprenta? O sea, al 1450 y tanto era la imprenta, no recuerdo bien, yo nunca me acuerdo bien de las fechas, pero ¿qué pasa entre el Concilio de Nicea o entre Constantino, que era ¿no es cierto?, el emperador, que fue el emperador después, ¿no es cierto?, ahora del lado oriente de Roma, o sea, de Turquía hacia allá, porque hacia Italia hacía otro emperador. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se conservan las escrituras después? ¿Y qué pasa con las escrituras? ¿Quién las conserva? Vamos a ver. Entre el Concilio de Nicea, 325, y la invención de la imprenta, 1440, la Biblia se conservó mediante un exhaustivo y laborioso proceso de copia manual, realizado principalmente en monasterios y centros eclesiásticos. Dos, dos grupos, digamos. Los monjes copistas y lo que se llama el scriptorium. O sea, eh, el, los bancos para escribir, ¿ya? O el escritorio, pues es scriptorium, de ahí nacen los escritorios. De ahí les voy a mostrar una foto. Y la labor de los monjes fue fundamental para que los textos no se perdieran. Eran amanuenses. En los monasterios existían talleres especializados llamados scriptorium, donde monjes cultos copiaban los manuscritos página por página. Los copistas a menudo revisaban y corregían el texto para asegurar su legibilidad, aunque en ocasiones introducían cambios menores para clarificar pasajes complejos. De ahí, entre estos años, digamos, que salen los textos expurios, que se llaman, como el de 1 de Juan capítulo 5, que dice, que habla de la Trinidad, y que ese texto no está en los manuscritos antiguos. Y de ahí que salen otros textos espurios más que los católicos agregan para clarificar un poco más, ¿no es cierto?, algunas cosas. No solo preservaron el texto, sino que lo convirtieron en obras de arte decoradas con oro y pigmentos. ¿Han visto ustedes a veces esas Biblias antiguas que son con letras bien bonitas? Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, que, que salen esas letras. Ahí está una foto, ya una imagen de lo que eran los lugares donde ellos escribían, ¿no es cierto?, y hacían las copias, ¿ya? Los scriptorium, o lo que llamamos nosotros un escritorio común, ¿ya? Hay muchas imágenes de eso. Y ahí salen los papiros o los códex, que así se llamaba, ¿no es cierto?, el librito, cuando el papiro o el pergamino lo doblaban en forma de libro, quedaba lo que se llama el códex. Y aparecen también los masoretas. Eh, Hay hasta documentales de los masoretas de cómo vivían, porque sí que eran estrictos para escribir ahí estos hombres. O sea, ya confiamos de que en el año 400 en el canon, o sea, perdón, cuando se hacían, ¿no es cierto?, los concilios, tenemos que ellos revisaron bien los escritos y que dijeron estos libros son los que se deben leer porque son realmente inspirados por Dios. Ya. Y de ahí en adelante aparecen, ¿no es cierto?, también los masoretas, que son personajes importantes en, no en traducción, sino que en mantener los escritos que en ese momento estaban en griego y en hebreo. ¿Ya? Fueron un grupo de escribas y eruditos judíos que entre los siglos sexto y décimo, o sea, hasta el año 1000 más o menos, imagínense, se dedicaron a preservar y estandarizar la transmisión del texto hebreo de la Biblia. O sea, los, las copias se iban envejeciendo. Entonces ellos volvían a escribir, a escribir, a escribir, a escribir más copias, copias, copias. Todos los años se escribían. Todos los años era una familia de masoretas prácticamente que se dedicaba a eso. Aprendían a escribir y copiaban hasta el año 1000. O sea, por eso cuando la gente que no,
que no le gusta la Biblia dice, no, si esto es obra del hombre nomás, y aquí no tiene nada que ver Dios. No, esto es algo divino realmente y por la providencia de Dios. Eh, Su nombre proviene de la palabra hebrea masorá, que significa tradición, y su labor fue fundamental para fijar la lectura correcta de un texto que originalmente solo contenía consonantes, porque los masoretas le ponen la vocal al texto hebreo, porque en hebreo era solo consonantes. Entonces, ellos van a colocar eh, estas vocales y signos también para poder entender, para que la gente pudiera entender bien, ¿no es cierto?, lo que lee. Porque ya el hebreo con, con solo consonante no se entendía. El trabajo de los masoretas garantizó que el mensaje bíblico no se alterara con el paso de los siglos mediante las siguientes innovaciones que ellos hicieron. O sea, los masoretas hicieron innovaciones al texto hebreo. Primero, vocalización, lo que se llama el nikud. Crearon un sistema de puntos y signos para indicar las vocales, eliminando la ambigüedad en la pronunciación y el significado de las palabras. Por eso cuando hablamos de Jehová, decimos, o es Jehová o Yahvé, no sabemos realmente. O sea, la secta de los testigos de Jehová lo que no entiende es que ellos dicen Jehová. Ah, sí, pero puede ser Yahvé, porque no se conocía. Los masoretas le pusieron las vocales, pero ellos nos dijeron, así se dice. No, o así se escribe, se puede escribir y así se puede decir. Yahvé, Jehová, porque no tenían vocales. Por lo tanto, no sabemos cómo se nombra, ¿no es cierto? Ciertas, ciertas palabras hebreas realmente no sabemos cuál es su pronunciación. También apareció la acentuación y la cantilación, lo que se llama eh, los cantos, digamos. Introdujeron los signos musicales, que se llaman tiamín, para indicar las pausas, el ritmo y la entonación litúrgica. Ellos introducen eso como con símbolos, ¿ya? En las Biblias que estamos hablando de liturgia, estamos hablando de la Iglesia Católica. Aparece el aparato crítico o la masora. Añadieron notas marginales detalladas sobre la frecuencia de palabras, anomalías en las escrituras y correcciones de copiado para evitar errores futuros. O sea, ahí explicaban, esto tiene un error, cuántas palabras, contaban las palabras, digamos, las contaban, ya, y decían, esta palabra aparece tantas veces, en esta está mal, etcétera, etcétera. Y corrigieron errores de copistas anteriores, fijaron un texto uniforme conocido como el texto masorético, que es la base de la mayoría de las Biblias actuales, ¿ya? Esos son los masoretas, o sea, la conservación de las escrituras pertenece a los masoretas y a los monjes que se dedicaban, ¿no es cierto?, a copiar. Hay escuelas y manuscritos famosos, escuelas de masoretas, ¿ya? Diferentes escuelas de masoretas, ¿ya? Que es la más destacada de la familia de Aarón Ben Acher, ¿ya? Que fue muy preciso. Y hasta eso se conservan manuscritos que se llaman códex, y de los cuales vamos a hablar enseguida, para terminar, ¿ya? Los códex. ¿Qué son los códex o códices? Son, ¿cierto?, manuscritos, o sea, libritos hechos a mano, ya escritos a mano, en varias hojas, ¿no? Y que tienen cantidades de hojas, de los cuales se han encontrado códex completos de la Biblia y algunos faltantes también con hojas faltantes. Entonces, hay códex hebreos y hay códex griegos, ¿ya? Cuando son hebreos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué códices hebreos existen y que están guardados, que se han encontrado? El códice que se llama Códice de Alepo. El Códice de Alepo es la Biblia hebrea más antigua que se conserva. Eh, el nombre de Alepo tiene que ver, ¿no es cierto?, porque es de una ciudad de Siria, Alepo, Siria. Y también se conoce como la Corona de Alepo. Fue escrito por escribas llamados masoretas en Tiberíades, Israel, ¿ya?
alrededor del año 930. Recordemos que los masoretas llegan hasta el año 1000 más o menos. Entonces, ya en los últimos años, ellos escribieron esto y este códex fue encontrado, ¿ya? Se considera la copia más fidedigna de la Biblia hebrea, ¿ya? Entonces, contiene como es un códice hebreo, ya hablamos de una Biblia hebrea y del Antiguo Testamento. Este códice, eh, sabemos, ¿no es cierto?, que como no tenían vocales, ya carece de vocales, pero así el códice de Alepo incluye tanto marcas de vocales como anotaciones marginales. O sea, los masoretas le pusieron vocales. Este códice apareció en Alepo, Siria, en un momento de la segunda mitad del siglo XV, o sea, 1500 y tanto, como en 1947 por ahí también. Perdón, eh, 1004 y tanto. Se conservó casi intacto en una sinagoga durante siglos, hasta el siglo XX. Y en el año 1947, cuando está las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, tras una votación para la participación de Palestina y la, y la creación de estados árabes. Recordemos que en ese año se crean por los ingleses el Estado de Palestina, ¿no es cierto?, y Israel, una cosa política en realidad. Eh, y como estallaron disturbios en Alepo, ¿ya? Parte del códice fueron destruidas y lo que quedaba del códice fue sacado clandestinamente y llevado a Israel en 1957. El códice se conserva actualmente en el santuario del libro del Museo de Israel. Así si usted lo quiere ver, ahí está. Pero creo que está digitalizado. Otro códice. Voy a hablar de 3 códices solamente, ¿ya? Para terminar. El Códice de Leningrado o Codex Leningradense. Este códex, ¿ya? También es uno de los más antiguos y más completos, que es del año 1008. Ya, recordemos que los códex, que los masoretas nuevamente llegan hasta el año 1000 más o menos, son los que copian y se transforman en códex. Conservado en la Biblioteca Nacional rusa, rusa, de San Petersburgo, ¿ya? Por eso se llama de Leningrado, Leningradense. Y es masoreta, obviamente, un pilar masorético fundamental que sirve de base para la mayoría de las traducciones modernas, ediciones académicas de la Biblia hebrea. O sea, cuando hacen una Biblia, ¿no es cierto?, una traducción de la Biblia o una edición, ellos van a los códex. A ver, de ahí sacan, ¿no es cierto?, la edición de la Biblia, ¿no es cierto?, sí, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas. Ellos van a los códex, no van a la Biblia Reina Valera para ver qué dice, cómo traducir. No, van a los códex, seguramente, los eruditos que hacen, ¿no es cierto?, las traducciones, o las versiones, perdón, de la Biblia. ¿Cuáles son las características de este códex? Contiene el texto masorético complejo del Tanaj, o sea, Antiguo Testamento hebreo, con vocales, acentos y notas marginales, o sea, con masoras, notas marginales. Fue copiado en el Cairo, o sea, Egipto, por el escriba Samuel ben Jacob, a partir de los manuscritos corregidos por Aarón ben Acher, o sea, la personaje importante de la escuela masorética. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Rusia desde el 1863, tras ser adquirido por el coleccionista Abraham Firkovich. O sea, un coleccionista, una persona que lo adquirió, ¿no es cierto? O que se lo compró a alguien que lo encontró por ahí, ¿no es cierto? Lo botado, y el hombre se hizo rico con este códex porque valen millones de pesos, millones. Este códex tiene 491 hojas de pergamino de alta calidad, con 3 columnas por página, y es casi idéntico al de los rollos de 1000 años más antiguos encontrados en el Mar Muerto, lo que demuestra la precisión de su copia. O sea, es muy confiable. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los códices griegos ahora que existen? Ya hablamos de los hebreos, ahora los griegos. El códice sinaítico, de los más antiguos, escrito en el siglo IV aproximadamente. O sea, es un códice encontrado que es del siglo IV. Y tiene una de las copias más completas y antiguas del Nuevo Testamento, que se conservan hasta hoy. Nosotros cuando hablamos de los concilios hablamos de la definición del canon,
Pero los códex nos van a decir, nos van a mostrar, ¿no es cierto?, las cartas ya de Pablo, nos van a mostrar el Apocalipsis, los cuatro evangelios, todo eso nos van a mostrar los códex. Incluye gran parte del Antiguo Testamento, este códice griego, o sea, por la versión de la Septuaginta, obviamente, porque la Septuaginta es la que hizo la traducción al griego, y el Nuevo Testamento completo, y dos textos cristianos primitivos, la epístola de Bernabé y la de Pastor de Herma también. O sea, el códice sinaítico, que también está, creo que está en línea. Está escrito sobre pergamino, o sea, piel de animal, en letras unciales. ¿Qué son las letras unciales? Son las letras mayúsculas, griegas, organizado en 4 columnas por página. Fue hallado por un erudito alemán que se llama Constantin von Tischendorf a mediados del siglo XIX, ya, en el monasterio de Santa Catalina, al pie de Monte Sinaí, y ahora se encuentra eh, en varios lugares. Está dividido este manuscrito, ya, no en un solo lugar. Está en Londres, está en Alemania, con 43 hojas, está en Rusia, San Petersburgo, y en Santa Catalina, Sinaí, ¿ya? Está dividido este códice en varias partes. Por último, el Códice Vaticano, también conocido como Codex Vaticanus, perdón, penúltimo. El Códex Vaticano 1209, porque hay otros Códex Vaticanos, ¿ya? Cuando uno busca Códex Vaticano es con el número 1209. Es uno de los manuscritos más antiguos y valiosos también que existen, que tiene los siguientes detalles. También es del siglo IV, o sea, se escribió este códex en el siglo IV, contemporáneo al códex sinaítico, o sea, el sinaítico es otro códex que se encontró y este es otro libro, por decir así, escrito en griego y casi la totalidad del Antiguo Testamento, la versión de los 70, los Septuaginta y del Nuevo Testamento. Es un códice uncial también, lo que significa que está escrito en letras mayúsculas y sin espacio entre las palabras. Ese es el gran problema, que se llama escrito continua. No tiene espacio, o sea, no tiene separación. Por lo tanto, a veces resulta difícil la, separa- la interpretación, ¿no es cierto? Y está escrito sobre pergamino de vitela de alta calidad. Este sí que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana desde el año 1475, ¿ya? Lleva hartos años ahí. Con los pasos de los siglos, el manuscrito perdió algunas hojas, le faltan partes, de Génesis, Salmo y del Nuevo Testamento. ¿Ya? Este es el Códice Vaticano. Y por último, el Códice Argenteus, que significa plata. La parte Argentus, Argentina, quiere decir platense o plata, porque ahí había mucha plata antes. Por eso se llama Argentina el país. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama Argentum? Porque está escrito con letras de plata, ¿no? En la escritura es de plata. ¿Ya? Es del siglo VI este. Contiene la traducción de los 4 evangelios en lengua, y lo importante es que está en lengua gótica. Miren, o sea, que es una lengua perdida ya, que era antes de la alemana, digamos, de los germanos, ya del germano extinto, era gótico. Cuando vemos películas esas góticas, a eso se refiere, ya a- 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 a ese pueblo germano antes de que se formara realmente el pueblo alemán. Entonces fue escrito probablemente en Rávena, Italia, a principios del siglo VI, posiblemente para el rey ostrogodo Teodórico el Grande. Para él se escribió esta traducción, o este códex. Se basa en la traducción de la Biblia realizada en el siglo IV por el obispo Wulfila o Wulfilas del griego al gótico, ¿ya? Escrito en pergamino también y teñido de púrpura real. Este está escrito con tinta de plata, por eso se llama así. Y las letras iniciales de los párrafos o secciones importantes están escritas en oro. ¿Por qué? Porque era para el rey, en realidad. Entonces, este libro, este códice es muy importante porque es la única traducción gótica, o sea, en un idioma perdido, y que concuerda con los otros códices, ¿no es cierto?, que tenemos, en realidad. O sea, hay mucho material
del cual nos hace creer que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es realmente confiable. De ahí vienen otras cosas más, digamos, por decir una tercera parte, estamos hablando apenas de los códices, ya, y de ahí del año 1500, desde cuando se inventa la imprenta, ya viene otra cosa más grande. Bien, llegamos hasta ahí nomás. Eh, eh, Hay mucho que hablar sobre esto, que entender. Hermano, muchas gracias por su atención. Ahí. Muy bien, Espero que bueno, haya sido bueno. edificante. Por supuesto, hemos tenido, podría yo simplificar diciendo, hemos tenido un paseo por la cultura, también por la historia, para entender así ese proceso, cómo la Biblia está en medio de nosotros hoy día. Ha tenido una serie de implicancias y situaciones que el hermano hoy día nos ha dado a conocer y me imagino que tiene mucho más antecedentes que quisiera entregarnos. Pero vamos a orar por este día, vamos a orar para dar gracias a Dios por permitirnos estar acá cada noche. Hemos comenzado una nueva jornada de estudios, recordando que vamos de lunes a viernes, cada tarde entre las 8 y las 9. Voy a solicitar a mi hermano Opaso, por favor, Opaso, si nos puedes guiar en una oración, mi hermano. Le hago saber que estamos orando por la familia de nuestros hermanos Collado. Ha fallecido su madre, nuestra hermana Irma. Así que para que pueda Dios traer consuelo sobre la familia y el descanso del alma de nuestra hermana Irma. Así que mi hermano Opaso, por favor, si fuera tan gentil, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Hermano Amén. José Opaso. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, le agradecemos, mi Dios, este tiempo que hemos ocupado en la lectura de esta enseñanza que nos ha traído nuestro hermano Marcelo, para muchos tal vez muy desconocida, pero que verdaderamente es interesante, mi Dios, para poder informarse un tanto más de las Sagradas Escrituras. Queremos agradecerle, mi Dios, por el tiempo que nuestro hermano dispone para estas enseñanzas. Queremos rogarle en su misericordia que le bendiga a él, a su familia, a nuestra hermana y la congregación donde él es miembro, con quienes trabaja en aquella ciudad de Quintero. Padre, le damos muchas gracias por adquirir estos nuevos conocimientos. Rogamos en su misericordia, Dios de los cielos, que para muchos de nosotros pueda ser algo que de verdad en el tiempo nos pueda ayudar para tener más conocimiento de las cosas sagradas. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos presentes, los que han tenido la suerte de conectarse, los que no han podido. Rogamos que en su misericordia pueda usted concederles el tiempo para que puedan hacerlo lo posterior, tal vez cuando se dé lugar al Facebook, que puedan ellos también tener la bendición de escucharlo. Queremos orar en esta hora, mi Dios, por todos nuestros hermanos en Cristo, a través del mundo entero, y en forma muy especial en esta oportunidad por los familiares de nuestra hermana Irma Collado, que ha dejado este mundo, mi Dios, ha terminado el sufrimiento tal vez en este mundo, los dolores, a veces las enfermedades tienden a turbar nuestras almas, Padre Celestial, pero agradecemos porque sabemos que ella fue fiel en todo momento y que pueda usted consolar a sus seres queridos que han quedado y que puedan tener ellos la confianza que si también ellos son fieles hasta el fin de sus vidas tendrán la bendición de encontrarse con su ser querido. Queremos agradecerle por ello, mi Dios, porque su palabra de verdad nos hace entender estas cosas que usted tiene preparada, mi Dios, para todo su pueblo. Queremos pedirle que nos ayude. Queremos decirle que anhelamos ser cada día mejores cristianos, Padre Dios, y que buscamos por intermedio de este tiempo ese conocimiento que nos falta para llegar a ser personas maduras, personas que hemos logrado entender y que podemos compartir tal vez esta enseñanza con aquellos que no le conocen. Bendiga a todos nuestros hermanos en este día, a los que se conectaron al Facebook,
y guarde a todos nuestros hermanos, como decía en un principio, que no pudieron hacerlo. Oramos por todos aquellos que pudieran estar pasando situaciones difíciles a través del mundo, enfermedades, dolencias, como es el caso acá en Loncoche, nuestro hermano Luis Machuca, su familia, y tantos otros hermanos, mi Dios, que sufren enfermedades difíciles, crueles, mi Dios. Rogamos por ellos porque su carrera pueda ser más llevadera. Queremos orar por la hermana Dori, la hermana Luz Dari, la hermana Jenny Gómez, nuestra hermana Vidalia y tantas otras hermanas que conocemos, nuestras hermanas de acá, de nuestro país, mi hermana Sonia, como nuestra hermana Toyita de allá de Cartagena. Padre Dios, oramos también por los hermanos y así siempre, mi Dios, nos acordamos de aquellos hermanos que nos enseñan día a día en las plataformas, porque usted les guarde, les bendiga, les cuide, mi Dios, y les ayude para que el aprovechamiento que ellos hacen de estas lecturas maravillosas nos sirvan a nosotros también, Padre Dios, para ir conociendo más. Gracias le damos, mi Dios, rogamos en su amor que se quede con nosotros y que nos ayude para que en el transcurso de esta semana podamos estar atentos para así poder seguir recibiendo enseñanzas día a día. Gracias, Padre Dios, por todo. Oramos por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, voy con mi hermano Cristian Jara esta vez. Vamos a saltarnos al hermano Cristian para que nos haga saber de las novedades que tenemos ahí en el Facebook de los hermanos y amigos que se conectan a diario también para compartir con nosotros de esta lección. Hermano Cristian. Sí, bueno, este va a tener que manejar el hermano Néstor, él tiene ahí la información Bueno, del Face, claro, el jefe ahí. voy para allá Bueno, entonces, al otro lado. buenas noches, hermano y hermanas. Estuvo el hermano José Antonio Fariñas, Azul Centurión, Soledad Lorca Martínez, Rómulo Fuel, Isabel Ramos, Pieri Andrés Geria, Byron Hernández, Flower Gis, y Ramón Herrera y César Morales. Todos ellos estuvieron escuchando esto. La hermana Azul dice saludos desde Buenos Aires, así Marcos Azul y Berenice dice, está mandando saludos. La hermana Azul Centurión. Eso es lo que tenemos ahí. A ver si tengo aquí otra cosa. El hermano José Antonio Fariña dice saludos, hermanos míos. Acá los veo por Facebook. Saludos desde Buenos Aires. Dice Azul Centurión, pido oraciones por Esrom y Ernest por su viaje. Están viajando los hermanos. Mañana parece desde Mendoza a Buenos Aires son por lo menos 12, 13 horas de viaje por auto. Eso, Sergio. Bueno, yo voy a tomarme también la libertad de leer algunos mensajes que hay acá. Por ejemplo, la hermana Jenny Gómez dice, buenas noches, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Gracias por el estudio, muy interesante. La hermana Caridad también, y Caridad Santana. Buenas noches, mis amados hermanos. Muchas gracias por este estudio tan importante de conocer el proceso de la escritura a lo largo del tiempo hasta llegar a manos a nosotros, dice, bendiciones. Esas son las cosas que recibo yo en este minuto aquí en la plataforma y como es habitual, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que tenga relación con lo que mi hermano Marcelo hoy día nos ha presentado. Si es así, mano en alto, como lo hace el hermano Ernest por allí, estamos ya entonces entregando el tiempo. Hermano Ernest, te escuchamos. Hermano, muchas gracias al hermano Marcelo Tolosa por habernos traído entonces esta lección muy instructiva e histórica acerca de las escrituras. Así que muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga y bueno, ojalá que siga con la lección porque es bien interesante. Hay harto paño que cortar, parece, ¿no? Sí, gracias, hermano Gracias, Ernest. hermanito. Un abrazo. Saludos a mi esposa. Gracias. Muy bien, seguimos entonces revisando si alguien más quiere hacer alguna intervención. Veo allá a mi hermano Jorge también que algo tiene que comentarnos. Hermano Jorge. Hermano Marcelo, siempre hubo la idea de que la presencia del concilio de Niza con Constantino influyó en la modificación de los cánones.
y que llevó esta doctrina a la doctrina católica. Pero si esto es como usted nos ha comentado, si hubiese habido una influencia política en ese momento, en el año 300, se hubiese modificado unas cosas que son los católicos que sustentan ahora, como por ejemplo el pecado común, el bautismo, la adoración a la Virgen, el institucionalismo, que no está en los cánones. Entonces realmente no hay una influencia política de los romanos en el manejo de los cánones. Y como usted dice, los macabeos, que son los que hasta el año 1000 son los que preservan la Biblia, porque lo que yo tengo entendido es que las modificaciones que hacen los católicos son con documentos adicionales, ¿no? El catecismo y esas cosas que creo que son de a partir de 1200, ¿no? Incluso le refería el Papa ese en 1800 todavía, ¿no? Y esa es una idea común que siempre se habla, de que al ser Constantino el que convoca el concilio en Niza, hay influencia política romana del catolicismo en la Biblia. Pero si usted lo comenta, como lo comenta la descripción de los cánones y la condición de los códices, no es así. Esto es muy limpio lo que va pasando, ¿no? Y cualquier modificación que hacen las ciencias protestantes las organizaciones doctrinales que hay en América en el año 1800, esas son otras, esos títulos en la Biblia, no ha sido modificado la Biblia, entonces la Biblia sí se mantiene pura, ¿no? Podemos argumentar eso, ¿no? Sí, exactamente. El contenido de la Biblia no ha sido modificado, eso es lo importante. Lo que aparece con el Concilio de Nicea y Constantino y los demás obispos son los libros deuterocanónicos, o sea, que incluso Alejandrino lo pone como, como una opción para lectura, dice. No, perdón, Alejandrino no. El obispo de Alejandría lo pone como una opción de lectura, pero él dice que los libros realmente son 27. Entonces, la, la, el contenido de los libros no está modificado, eso es lo importante. Sí, después seguramente hay algunos agregados, que lo que le llamamos los libros, los textos espurios, que después lo vamos a ver más adelante seguramente, que son textos que nosotros leemos normalmente y que realmente no están en los originales, pero no echan a perder la doctrina en realidad, la apoyan. Sin embargo, no deberíamos usarlo para ciertas cosas, para debatir ciertas doctrinas, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, saben que Primera de Juan, el capítulo 5 verso 7 no existe en el original. Entonces, no sacamos nada con utilizar ese texto. Y así muchos otros textos, pero que no son tan complicados realmente, pero que están hechos, están puestos por algunos obispos para reafirmar algunas cosas nomás. Pero como usted dice, no se modificó ni la doctrina, ¿no es cierto?, ni la enseñanza, ni se le quitó nada a las cartas. Están conservadas como corresponde. Gracias, hermano. No sé si me Bien, permite. ahí está una explicación bien detallada acerca de aquello. ¿Algo más, hermano Jorge? Bueno, no, lo que quería aprovechar el conocimiento del hermano Marcelo y preguntarle, pero los católicos dicen que ellos crearon el día de Pentecostés, ¿no? El siglo I, diciendo que es Pedro, primer papa que tiene, lo cual no es cierto. El primer papa que ellos mencionan es Bonifacio del año 608. Por eso algunos argumentan que la religión católica se crea en el año séptimo, en el año 608 de Bonifacio, ¿no? Y no como se argumenta, como lo dicen ellos, ¿no? Y yo creo que con la descripción que está hecho, hay una tremenda seguridad que los canos y los códices escritos es la voluntad y la palabra de Dios, no que se hubiera sido, porque otros dicen que es escrito por hombres, y que Constantino puso una serie de obispos que eran de su secta política, todo. Eso no es cierto. Es una versión, creo, que andaba antojadiza y ganar los pelos. Me parece, ¿no? Bueno, Sí, bueno, Constantino puso obispos, sin embargo, el canon digamos, el canon fue bien hecho, ¿vale? Fue bien hecho, podemos decir, y bajo la providencia divina, podríamos decir gracias. así, porque los códex que se encontraron y los rollos son todos bajo la providencia divina, podríamos decir. O sea, gracias a eso nosotros, gracias a Dios, tenemos lo que hay. Y podemos entender la doctrina completa, ¿no es cierto?, del Evangelio. Gracias a ello, podríamos decir gracias a ello, existe el cristianismo en estos momentos también. Claro, gracias, Claro. hermano. Sí, es cierto, ya tendríamos nuestra fe bien fundada. Creo que esta historia, lo que tenemos acá, y la seguridad de la palabra de Dios,
no debe llegar a aquello que tenía algo de duda, a llegar a tener una fe profunda en lo que estamos leyendo y en lo que estamos conociendo. Y la salvación que viene. Gracias, hermano. Bien. Si no hay algo más que decir, estamos llegando al término de nuestra jornada, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos acompañan con vuestra fidelidad hacia la plataforma y también a nuestro Dios. Estamos llegando al término, digo, mañana, si Dios lo permite, 8 de la noche, hora aquí en Chile, nos volvemos a reunir. Gracias a los hermanos y a las hermanas que siempre tan cordialmente nos permiten de su presencia. Que Dios le bendiga, hermano. Muy buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias, hermano Marcelo, por tu buena lección. Chao, chao. Chao, hermano Miguel. Chao, hermana María Victoria. Chao, chao. Chao, hermana Luego, chao. Mary, Jenny. Chao, hermano Jorge. Chao, hermana Yolanda. Por ahí veo a Caridad Santana. Un saludo afectuoso. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi hija, bendiciones. Chaito, mi hermana. Buenas Buenas noches. Bye. Chao, Bye, bye. chao. Bien, la Vámonos. hermana Mayra también, gracias por estar allí. La hermana Yolanda. Hermanitos, cuídense, Dios les bendiga. Igual, Buenas chaito, noches. Chao, hermana. hermanito. Chao, Chao, hermanito, muchachos. cuídense. Chao, hermano Rogelio. Chao, hermano Jara. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Néstor, Chao, chao, hermanito. chao. Chao, Chao, chao a Sergio. todos. Buenas noches. Corte, Buenas noches. hermano. Oye, el mando parece que no es completo, ¿eh? ¿Por qué? No, nunca, güey. No, sí, que el hombre se mantiene ahí pegado a la cosa. Sí, sí, ahí. Impertérrito. Sí. No. Suelta de a poco la soga nomás. Es como Julio César, no va a caer, sino de otra manera. Claro. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, No te des por vencido, ¿ah? sí, Ya. ya, vamos a cerrar la Ya. puerta. Al Chao, menos chao. puedo cerrar. Chao, gracias. Nos vemos, listo, voy a cerrar.